Siempre es emocionante ver un resto de una Lima que ya no existe, sobre todo si es un resto poco conocido o escondido. Es el caso del Bastión Santa Lucía, parte de las viejas murallas de Lima. Estamos en una zona entre el Cercado de Lima y el Agustino, precisamente detrás del Camal de Conchucos. Este Bastión Santa Lucía, es decir, una de las esquinas de la muralla, ha sobrevivido entre un campo deportivo y el hogar de madres solteras Gladys. Imaginémonos que cuando la muralla estaba totalmente en uso, un vigía salir por esa ventana y otear el horizonte para que no hubiese peligro alguno. Estamos afuera de la muralla, es decir, este vigía miraba hacia lo que después sería el distrito de El Agustino. Felizmente todavía quedan algunos otros restos de la muralla que están en peligro. Imaginémonos una Lima amurallada. La idea de construir una muralla en Lima estuvo presente desde al menos 1537. El 23 de noviembre de ese año, Francisco Pizarro escribió una carta en la que solicitaba considerar la conveniencia de erigir una casa fuerte o ciudadela en Lima ante el riesgo de ataques y rebeliones. Este es el primer indicio que tenemos de la necesidad de proteger la ciudad. Sin embargo, el pedido no prosperó. $80 años después, en 1618, nos encontramos con el segundo antecedente de la muralla de Lima. Esta vez, el provincial de la Compañía de Jesús, Fray Diego Álvarez de Paz, informó al cabildo sobre la existencia de navíos holandeses rondando las costas desde Chile hasta Guayaquil. El fraile jesuita aseguraba que los intrusos habían ofrecido a los indios liberarlos de la opresión. Lo cierto es que luego de unos años, en 1624, apareció en el Callao la escuadra holandesa al mando del almirante Jacobo Lermit, con el propósito de saquear Lima. Después de 5 meses de asedio y muerto el almirante holandés, los invasores tuvieron que huir por la resistencia opuesta por el virrey Marqués de Guadalcázar. Definitivamente, este episodio hizo renacer la idea de cercar Lima. Tuvieron que pasar más de 50 años para que finalmente llegara el momento. El duque de La Palata decidió fortificar la ciudad, esta vez por miedo al corsario flamenco Eduardo Davis. La historia cuenta que el pirata se unió a otros filibusteros y saqueó Sechura, Cherrepe, Saña, Casa, Santa, Guaura y Pisco. La ciudad estaba en pánico y se convocó a una audiencia para discutir el problema de la defensa de Lima. Los indios vivían en Lima, en un pueblo cercano a la ciudad, llamado el Cercado de Indios. Algunos escapaban
asaltaban a la gente. Otra razón era los negros bozales, indios cimarrones, que se convertían en salteadores de camino, ¿no? La tercera razón es que acá encontramos una corte señorial, el virrey, su familia, ¿no? Sus hijas. En la iglesia atesoraba grandes riquezas de oro y plata y codiciadas por los piratas de la época, ¿no? Lima tenía también, era una ciudad con afán de presunción. Era una ciudad que quería distinguirse en toda América porque era la ciudad más importante del continente, ¿no? Entonces tenía que diferenciarse y el estilo con el que está hecho la muralla es un estilo netamente europeo, ¿no? Así aparece la figura de Juan Ramón Koning, quien presentó de manera muy convincente por qué se debía construir la muralla, cómo se debía hacer y cuánto iba a costar. Así, el constructor de la edificación explicó que la estructura de los muros consistiría en 2 parámetros de adobe con un terraplén intermedio hasta sumar una sección de 11 metros, siguiendo el modelo de los muros de Troya. En menos de 3 años, ya se habían levantado 14.000 varas de muralla en circunvalación con 34 baluartes y 5 puertas. Los baluartes, como el de Santa Lucía, fueron esa especie de parapetos salientes de la muralla que le permitían una mejor defensa y le daban una característica singular a su trazado. El presupuesto inicial fue de 700.000 pesos, pero se gastó únicamente 400.000, como para aprender en estas épocas. En el año 1687, la edificación fue culminada. 11.700 metros de longitud. Mire usted, contemple. Si queremos hablar de la vieja muralla de Lima, cuyas estructuras están aquí detrás, tenemos que contextualizarla dentro de nuestra Lima contemporánea. Por dónde pasaban las murallas, por qué calles y qué zonas circundaban. Y para eso, como diría el arquitecto Belaunde, vayamos al mapa. Empezamos más o menos aquí, en la parte de Monserrate. En esta zona, pegada al río Rímac, se unía así hasta donde ahorita está la Plaza Unión o Plaza Castilla. Seguía una línea recta por todo Alfonso Ugarte, cruza la Plaza 2 de Mayo y más o menos por donde está el Colegio Guadalupe, giraba hasta encontrarse con la actual Plaza Grau. Luego seguía el trazado de lo que es hoy la avenida o vía expresa Grau, pasando por la Facultad de Medicina de San Fernando, giraba por el Hospital 2 de Mayo, vamos por el cuartel de Barbones y entramos hacia la izquierda por la actual calle Rivera y Dávalos, más o menos en el Agustino. Giramos hacia aquí, hasta la zona de Martinete y donde está el río Rímac, ya sigue su contorno hasta encontrarse nuevamente con Monserrate. Esta parte de acá, del centro de Lima, es la vieja Lima amurallada. El padre Antonio San Cristóbal cuenta que la muralla consistía en un muro grueso y alto de trayectoria rectilínea, al que se anteponían hacia el exterior unos baluartes formados por 2 lados cortos. Esa es la imagen de la muralla que podemos observar en los planos antiguos de Lima, especialmente en el de Pedro Nolasco, dibujado en 1686. Es interesante mencionar que esta estructura requería un terreno llano, continuo y lo suficientemente ancho. Es por ello que en el trayecto del cauce del río Rímac, en el sector comprendido entre el actual Jirón Ayacucho y la parte baja del convento de Santo Domingo, la muralla tuvo que asumir otra disposición. Este bello espacio del Parque La Muralla, detrás de la iglesia de San Francisco, que ha sido recuperado para la ciudad y para la historia de la ciudad, nos muestra algunos restos muy interesantes, restos de la muralla. Pero eso está en duda todavía para ciertos historiadores y arqueólogos que dicen que en esta parte de la ciudad no se construyó muralla,
sino más bien tajamares, es decir, defensas contra los embates y las crecidas del río Rímac. Con más claridad nos los cuenta Guillermo Lohmann, el historiador, que dice que durante 1807, cuando era virrey Fernando de Abascal, se reconstruyeron las murallas que estaban totalmente maltratadas. Y dice que fueron cerrados los tramos que iban paralelos al río que nunca fueron amurallados. Es decir, tardíamente, al parecer, se construyeron algunas murallas. Pero aún nos queda más muralla por contar, recorrer e imaginarla presente en nuestra ciudad de hoy. ¿Se imaginan? Imaginándonos la muralla en la ciudad, comprendemos que siempre estuvo cuestionada. Muchos historiadores discuten la necesidad de su construcción y otros su real eficiencia para defender a la ciudad. El Cabildo, por ejemplo, aseguraba que la defensa de Lima debía basarse en una escuadra potente y bien armada, dispuesta a cualquier contingencia. La muralla tenía varios puntos de entrada y salida, por supuesto. Estas eran las famosas portadas, dos de ellas importantísimas, la portada del Callao, que era el punto de contacto entre el puerto y la ciudad, y la otra, el punto de contacto entre la sierra y nuestra ciudad. Esta portada se ubicó donde hoy está el Jirón Ancash, cerca al Presbítero Maestro. Se llamó Portada de las Maravillas. Realmente tenía un lujo y un diseño impresionante. Se llamó de las Maravillas porque se instaló cerca a una capilla de un Cristo de las Maravillas. Luego, esa capilla se convirtió en la iglesia de Santo Cristo de las Maravillas. La muralla se construyó y se convirtió en una herramienta de control social. La división de espacios estuvo marcada por lo que estaba intramuros y aquello que era extramuros. Y los puntos de contacto entre ese adentro y afuera fueron precisamente las portadas. No todas las portadas eran majestuosas, la mayoría no lo eran. Martinete, antes de Maravillas, era una simple puerta o postigo anexo al río que servía como entrada del pequeño río Guatica y con seguridad debe su nombre a un ave fluvial que por aquellas épocas abundaba. Las puertas se abrían a las 4 de la mañana para que entren los indios que vivían en un pueblo vecino. Era como una especie de reducción de indios, ¿no? El pueblo que vivían, que era también una especie de amurallado, que le llamaban el Cercado de Indios de Santiago, ¿no? Y salían a trabajar, porque los indios eran lavanderos, cocineros, limpiadores, ¿no? Ayudantes, sastres. Estos indios salían por una de sus puertas y se conectaba con alguna de las puertas de entrada al amurallado de Lima, ¿no? A este Cercado de Indios estaba prohibido que entren los negros, porque decía la iglesia que son razas que no se pueden mezclar. Pero en cambio los negros sí vivían en la ciudad, porque eran esclavos, estaban en otra situación. Siguiendo con el recorrido, llegamos a la Portada de Barbones, cuyo curioso nombre se debe a que a finales del siglo XVII se levantó el convento de betlemitas, que pertenecía a una congregación venida de Guatemala en 1671. Dicho convento siempre fue conocido por el pueblo como Convento de Barbones, sencillamente porque los padres de dicha orden religiosa llevaban una larga barba que estaban prohibidos de afeitar. Vamos construyendo esta muralla imaginaria en nuestra ciudad. Y en la actual avenida Grau ubicamos la Portada de Cocharcas, cercana a la iglesia de la Virgen del mismo nombre. Una iglesia para una advocación mariana llegada desde el Alto Perú. Esta portada fue el camino natural hacia el pueblo de Lurín y posteriormente la ruta del ferrocarril hacia el mismo pueblo. Se recuerda el ingreso de las tropas pierolistas por esta portada en la Guerra Civil de 1895. La Portada
portada de Santa Catalina estuvo ubicada hacia el sur del perímetro amurallado, cuya ruta llevaba a la plazuela o convento de Santa Catalina. Tiempo después, en las postrimerías del virreinato, se construyó en sus inmediaciones un cuartel con el mismo nombre que fue cercenado cuando se abrió la avenida Nicolás de Piero. La portada de Guadalupe estaba ubicada muy cerca a lo que fue la iglesia de Guadalupe. En sus alrededores se ubicó el mercado y la cárcel del mismo nombre. La portada estaría en las inmediaciones de la Plaza Grau, camino natural a Chorrillos y por donde salía el ferrocarril. Dicen que este era uno de los lugares en donde más basura se acumulaba. Ingresamos al actual Alfonso Ugarte, construyendo la muralla sobre la actual ruta del Metropolitano, y nos encontramos con la única portada con nombre propio, Juan Simón, de quien se dice fue un temido bandolero que debió haber sido bastante célebre para haber logrado inmortalizar su nombre en dos de las calles más concurridas de nuestra ciudad capital. La calle de la Portada, en donde terminaba Lima a mediados del siglo XIX, y la actual cuadra 11 del Jirón de la Unión. Tendríamos que hablar de algunas portadas de nuestra ciudad. Por ejemplo, podemos empezar por la de San Jacinto. Estaría ubicada donde hoy está el cruce de Alfonso Ugarte con el Jirón Quilca, más o menos en este punto. Esta portada era conocida porque aquí dicen que se comerciaba el pescado que venía desde el Callao. Los habitantes de Lima salían a esta portada para comprar el pescado. 5 o 6 cuadras más allá está la Plaza 2 de Mayo. Este punto es importante porque ahí se ubicó la portada del Callao, el punto de entrada y salida principal de nuestra ciudad, sobre todo hacia el primer puerto. Es importante señalar también que cuando se derribaron las murallas, se instaló en las cercanías la fábrica de gas. Fábrica que hizo alumbrar por primera vez nuestra ciudad. La portada del Callao, construida por el arquitecto Luis Rico, donde hoy está la Plaza 2 de Mayo, fue la principal puerta de ingreso a la ciudad y una de las más bellas, como ya comentamos. Se trataba de un arco triunfal neoclásico de 3 ingresos, con basamentos en planos diferentes, donde se levantaban 8 columnas jónicas. Se formaban 3 puertas separadas y coronadas con los escudos de Carlos IV, del virrey O'Higgins y del Tribunal del Consulado. La destrucción de esta obra comenzó en los albores de la independencia. El marino inglés Gilbert F. Mattison anota el 30 de marzo de 1822. Una espléndida avenida de árboles conduce a la metrópoli peruana, y a la entrada hay un arco que alguna vez intentó ser magnífico, donde la destruida insignia de la corona española parece marcar el ahora débil y desmembrado estado del Imperio Español. La última portada en el recorrido fue llamada Monserrate. Su nombre provino de una iglesia cercana y fue luego uno de los barrios jaraneros por excelencia, lugar de camales, curtiembres y jardines botánicos. ¿Pero qué pasó con la muralla de Lima? ¿Por qué y cómo fue destruida? ¿Qué nos ha quedado de ella? Desde arriba nos podemos dar cuenta de cómo la muralla era en efecto un cinturón que constreñía a la ciudad. Por un lado, la muralla ya no podía contener a la población y de alguna manera se convirtió en un freno para el desarrollo. Y por otro lado, la muralla significó la separación de la capital. La gente que vivía en los extramuros devino en un sector social pobre y peligroso. Se habla mucho también del problema de la basura. Es más, dentro del reglamento de policía de 1825 se explica claramente que los alrededores de las murallas de esta ciudad, por dentro y por fuera, se limpiaran y asearan por los presidiarios condenados a trabajar, no permitiendo que en aquellos lugares se boten trapos, colchones de muertos, ni las demás cosas inmundas y despojos domésticos. Definitivamente la muralla se había convertido en un problema. Para la destrucción del amurallado existen razones fundamentalmente de tipo sanitario. Hipólito Unanue también hizo un estudio sobre las aguas que circulan y corren en Lima y él decía que
son aguas no buenas para la salud, e hizo todo un estudio de las enfermedades estomacales que dan en Lima. Y otros decían que los aires no circulan plenamente en la ciudad por las murallas, ¿no? Sin embargo, lo que desató la decisión de demoler la muralla tuvo que ver con una epidemia de fiebre amarilla. El 10 de febrero de 1868, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció que ya habían muerto más de 20 personas en los últimos 27 días por culpa de la enfermedad. Lo cierto es que la epidemia se desató en Lima y el recinto amurallado se convirtió en un foco infeccioso rodeado de extramuros, basurales y baños públicos. Así, la muralla, en lugar de defender a la ciudad de los peligros, la había terminado asfixiando. Pero fue en el año 1868, durante el gobierno de Balta, que se tomó la decisión de borrar la muralla del paisaje urbano. El presidente publicó en el diario El Peruano las razones de la demolición: dar paso al crecimiento, combatir los focos infecciosos y las guaridas de malhechores. Además, Balta anunció que los terrenos se pondrían a la venta y que se realizarían obras públicas. Se contrató al empresario Enrique Meix para llevar a cabo titánica tarea. Definitivamente se trataba de un proyecto muy complicado. Meix inició el trabajo sujeto a un plan previo, que consistía en la construcción de avenidas. De hecho, fue aquí que surgieron la Alameda Grau, el Paseo Colón y la avenida Alfonso Ugarte. Como parte del trato por el que cobró 211.000 soles, Meix debía derribar la construcción colonial. Como el espacio que ocupaban las murallas no era suficiente para construir las avenidas de 50 metros de ancho, el empresario fue autorizado por el gobierno para adquirir por expropiación forzosa los terrenos complementarios. Como anota Guillermo Loman, Henry Meix, arriesgado aventurero, decidió explotar una modalidad de lucro con la propiedad inmueble desconocida en el país: comprar a precios bajos para vender a uno superior, beneficiándose directamente de alguna mejora ambiental. Así el empresario especuló y se hizo de una gran utilidad cuando los terrenos que ahora eran suyos tenían enfrente la gran alameda de circunvalación, al estilo de los bulevares parisienses. Pero no todo se derribó en ese momento. El tiempo y la desidia se han encargado de hacer lo suyo. Hoy no solo encontramos el bastión de Santa Lucía en pie, lo mejor conservado, sino restos que poco a poco se van deteriorando. Como siempre, encontramos vecinos conocedores del patrimonio histórico y sus beneficios. Ellos están dispuestos a su protección, pero es poco lo que pueden hacer sin un apoyo formal. Caminamos por el jirón Rivera y Dávalos y nos imaginamos estar en los linderos de la vieja muralla. Descubrimos por ahí parte del baluarte Puerto Arturo y también parte del baluarte Comandante Espinar. La sorpresa viene cuando ingresamos a este asentamiento humano. Nos percatamos que uno de sus linderos es parte de ese baluarte. ¿Cuánto tiempo pasará para que ya no exista? Estamos a tiempo aún. La muralla aún existe. Terminamos el recorrido donde empezamos, el bastión de Santa Lucía, pero esta vez desde la parte de adentro del muro, es decir, la parte de intramuros. ¿Por qué han sobrevivido estos restos que hemos encontrado el día de hoy? Por ejemplo, el de Santa Lucía ha sobrevivido porque está prácticamente enclaustrado, ajeno a las vistas y el tránsito del público. Pero también habría que buscar una explicación social. Cuando se demolieron las murallas, lo que se buscaba también era hacer usufructo del terreno. Esta zona de Barrios Altos siempre ha sido una zona de escasos recursos económicos. Por eso no tenía sentido demoler unas murallas que después los terrenos colindantes iban a valer bien poco. Quizás por eso sobrevivió esta parte. Porras Barrenechea dijo que las murallas nunca tuvieron o cumplieron el rol para el cual fueran construidas. Es decir, murieron vírgenes de pólvora. Pero si las murallas todavía quedan en pie y están vivas, no las dejemos morir. Todavía podemos aprender mucho de ellas. Ba-da-ba-ba-ba-ba, ba-da-da-ba-da-ba-ba.